Hola a todos, en este video tutorial les voy a mostrar cómo crear un rol, cómo crear un usuario y cómo asignar los distintos privilegios a nivel de base de datos, esquemas y tablas de los mismos. Para ello nos conectamos al servidor, nos vamos a la opción de Login Group Roles, le damos botón derecho, crear, la opción Login Group Role. ¿Ok? Nos va a abrir el wizard. Acá le ponemos el nombre. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta es cuando vamos a hacer una administración y gestión de lo que son privilegios, de definir bien desde un inicio las unidades organizativas en las cuales se va a dividir, ¿verdad? Los rangos de acceso que nosotros vamos a dar a nivel de la base de datos. Como recomendación, siempre es bueno definir grupos, ¿verdad? Y luego, bueno, definir grupos para hacer la asignación de los permisos a estos grupos, para luego crear usuarios y simple y sencillamente ir agregando o quitando usuarios a los grupos, ya que si es una organización muy grande, ya hablemos de 100 usuarios, manejar los permisos de manera unipersonal, se hace una labor bastante compleja y lo que tenemos que evitar siempre es que los usuarios tengan más permisos de los que ellos necesitan para ejecutar sus funciones. Entonces, en este caso, vamos a crear un grupo que se llama solo consulta, comentarios, grupo de consulta general, ¿verdad? Básicamente para crear un rol es lo único que debo de hacer. Asignarle un nombre, ponemos un comentario, es opcional, y el resto de parámetros no es necesario tocarlos. Nada más le damos salvar y si vemos, ya acá tenemos creado nuestro rol. Estos son roles que ya se crean por defecto durante la instalación del PostgreSQL y los mismos se verán en detalle en la presentación que haremos de la clase correspondiente a lo que es seguridad de acceso a las bases de datos. Ahora vamos a crear un usuario. Para ello, igual, siempre es bueno definir un estándar, una norma a seguir para mantener la uniformidad, ¿verdad? En este caso de los nombres de usuario. Por lo general, en mi caso, siempre uso la primera letra del nombre, un guión bajo y el primer apellido, Andrés Cortés. En este caso voy a crear un usuario con privilegios de administrador dentro del gestor de base de datos. Entonces, esto vamos a poner usuario administrador. Nos vamos a la pestaña de definición y aquí tenemos que agregar un password. ¿Okay? Yo voy a agregar el password Linux, le ponemos la fecha en la que expira. Para los efectos le vamos a poner 31 de diciembre del 2020. Y acá en la parte de privilegios es donde ya definimos propiamente, ¿verdad?, qué va a poder hacer ese usuario dentro del gestor de base de datos como tal. Que entonces le vamos a decir que puede hacer login, le vamos a decir que es un superusuario, por defecto se activan las demás opciones y vamos a decirle que sí le vamos a permitir que haga funciones de respaldo y replicación. ¿Ok? Todavía no vamos a llegar a esta parte, pero cuando ya tengamos más grupos creados, ¿verdad? Y empecemos a crear varios usuarios para labores específicas, tenemos que venir a la parte de memberships, ¿verdad? Y empezar a asociar, hacer esa asociación que les mencioné de los usuarios a los grupos dentro de los cuales van a poder ellos acceder a ciertas funciones o ciertos objetos dentro del gestor de base de datos. Eso lo vamos a ver posteriormente. Acá le damos salvar y si ustedes pueden ver acá a nivel de los iconos, ¿verdad? Ya vemos la primera diferencia. Un usuario tiene la silueta de color azul, ¿verdad? Y el del rol tiene tres siluetas, una azul, una roja y una verde. Ahora bien, nos vamos a la base de datos tribunal, que es la que tenemos creada, ¿verdad? Le damos botón derecho, propiedades, y nos iríamos a la pestaña de seguridad. ¿Ok? Si vemos acá en la definición, ¿verdad? Perdón, en la definición estamos acá, sino que en la pestaña general dice que el dueño es Postgres. Pero en este caso, yo también quiero que el usuario
A Cortés tenga privilegios sobre este objeto de base de datos. ¿Qué le puedo dar? Está el create, la siguiente opción y la de conectar. Le podemos dar a todas o le vamos dando a una específica. Todo va a depender de las necesidades que tengamos. Ahorita solo le vamos a dar la de conectar. Le decimos salvar. ¿Ok? Si le damos botón derecho, propiedades, security, vamos a ver que ahora el usuario A Cortés tiene un privilegio asignado, que se lo dio el usuario Postgres, que es con el que estamos trabajando. Salimos. Ahora el otro nivel donde yo asigno privilegios es en los esquemas. Entonces me voy acá a la parte de los esquemas, esquema público, que es el que se crea por defecto. De igual manera yo puedo crear más esquemas para hacer una organización más específica de los objetos que yo voy a manejar dentro de mi base de datos. Le damos botón derecho, propiedades, nos vamos igual a la pestaña de seguridad, le damos en el más y acá podemos habilitar, en este caso, el usuario A Cortés y tenemos los permisos que le podemos asignar, en este caso, al usuario dentro del esquema. Acá le vamos a decir que todos, le damos salvar, seguimos en el árbol, ¿verdad? Ahora vamos a los objetos, específicamente acá a las tablas, a padrón electoral, botón derecho, propiedades, es la misma dinámica, nos posicionamos sobre el objeto, botón derecho, propiedades, y en esta parte vamos a hacer una revisión. Aquí están las columnas, no tenemos llaves creadas todavía, avanzados, que son parámetros, y aquí está la parte de seguridad. Entonces le damos en el más, le vamos a decir, seleccionamos. Vean que primero tenemos que crear los roles y los usuarios para que en estas listas desplegables nos aparezcan para poder seleccionarlos. Los seleccionamos y aquí en privilegios entonces tenemos todas las opciones de insert, select, update, delete y etcétera, etcétera, sobre los cuales nosotros podemos denegar o otorgar esos privilegios a los usuarios que nosotros vayamos a manejar por medio del gestor de usuarios, en este caso de Postgres SQL. En este caso solo le vamos a decir que puede hacer, le vamos a decir que tenga todos los permisos, no hay ningún problema. Le damos salvar. Botón derecho, propiedades, security, y aquí tenemos todos los permisos asignados. Esta sería la forma, ¿verdad? Y las pestañas, los lugares, donde evidentemente nosotros podemos ir haciendo esa asignación. Ahora bien, vamos a decirle que el usuario A Cortés, vamos a ir a las propiedades, ¿verdad? Le vamos a decir que es miembro, en este caso solo para ejemplo, a manera de ejemplo, ¿verdad? ¿Es miembro de quién? De solo consulta, suponiendo que el usuario A Cortés no es un superusuario, que ya con el simple hecho de ser superusuario tendría acceso a todos los objetos, en este caso del gestor. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros iríamos haciendo la asociación de todos los usuarios que vayamos creando que van a tener permiso solo de consulta. ¿A qué? A los objetos que, en este caso, el rol solo consulta tenga asignados. Le damos acá, le damos salvar y con eso hacemos la asociación. Gracias, con esto hemos finalizado esta parte.